Hola amigos de Leyendo con Labda, ¿cómo están? Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación muy especial para que me acompañen mañana en una charla que voy a hacer en el canal de YouTube del Centro Cultural Pedro López Elías, que es una biblioteca de Ciudad de México, en donde voy a estar hablando un poquito de mi experiencia en los audiolibros y sería muy rico que ustedes también me acompañaran. Y vamos con un nuevo cuento de Sherlock Holmes, de este libro Aventuras de Sherlock Holmes. Me fascina este cuento, yo sé que les va a encantar. Se ve acá todo el poder deductivo de este señor que me encanta, es un personaje delicioso. Como en los comentarios veía, este señor es interesante cómo lo muestran porque muestran sus defectos. Dicen que es un cocainómano y uno como que siente que es real esta persona que tiene esa gran capacidad, pero que es una persona que tiene sentimientos, que de hecho no los expresa. Su problema es que su intelecto es tan grande que no deja nunca traslucir los sentimientos. En muy pocos momentos, en muy pocos cuentos de Sherlock Holmes, se llega a identificar realmente que esta persona siente, porque él siempre oculta lo que le pasa. Él toda su energía la enfoca en descubrir los enigmas, como para evadirse de los problemas que lo aquejan realmente. Vamos entonces a escuchar qué pasa en este cuento con Sherlock Holmes. Nos vemos y regálenme ese like. Bye. Las aventuras de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle. El problema del puente de Thor. En algún sitio de los sótanos del Banco Cox & Co. en Charing Cross hay un estuche metálico de documentos maltratado y desgastado por los viajes con mi nombre pintado en la tapa. John H. Watson, M.D., anteriormente del Ejército de la India. Está atestado de papeles, casi todos los cuales son informes sobre casos que ilustran los curiosos problemas que en diversos momentos tuvo que examinar el señor Sherlock Holmes. Algunos, y no los menos interesantes, fueron completos fracasos, y como tales no admiten que se les relate, ya que no se llega a ninguna explicación definitiva. Un problema sin solución puede interesar al estudioso, pero es difícil que no moleste al lector corriente. Entre esos relatos no concluidos está el del señor James Fillmore, quien volviendo atrás hacia su casa para buscar el paraguas, desapareció de este mundo sin que se le viera más. No menos notable es el del barco Alicia, que zarpó una mañana de primavera metiéndose en un pequeño banco de niebla del que jamás volvió a salir, sin que se supiera más de él ni de su tripulación. Otro caso digno de nota es el Isador Persano, el conocido periodista y duelista a quien se encontró en estado de locura mirando fijamente una caja de cerillos que tenía delante y que contenía un curioso gusano, al parecer desconocido para la ciencia. Aparte de esos casos no sondeados, hay algunos que implican los secretos de familias particulares, hasta un punto que significaría la consternación en muchos ambientes elevados si se creyera posible que se hallara su camino hasta la letra impresa. No necesito decir que tal quebrantamiento de confianza es impensable, y que esos informes se apartarán y se destruirán ahora que mi amigo tiene tiempo para dedicar sus energías al asunto. Queda un considerable remanente de esos casos de mayor o menor interés que yo podría haber publicado antes si no hubiera temido dar al público un hartazgo que repercutiera en la reputación de un hombre a quien reverencio por encima de todos. En algunos yo mismo estuve metido y puedo hablar como testigo de vista,
mientras que en otros o no estuve presente o tuve un papel tan pequeño que solo podrían contarse como por parte de una tercera persona. El siguiente relato está sacado de mi propia experiencia. Era una mañana loca de octubre y observé al vestirme cómo las últimas hojas que quedaban iban siendo arrebatadas del solitario plátano que agraciaba el terreno de detrás de nuestra casa. Bajé a desayunar preparado para encontrar a mi compañero con un ánimo deprimido, pues como todos los grandes artistas fácilmente se dejaba impresionar por su ambiente. Por el contrario, encontré que casi había terminado su desayuno y que su humor era especialmente luminoso y alegre, con ese buen ánimo algo siniestro que caracterizaba sus momentos más ligeros. ¿Tiene un caso, Holmes?, hice notar. La facultad de deducción es ciertamente contagiosa, Watson, respondió. Le ha hecho capaz de sondear mi secreto. Sí, tengo un caso. Tras de un mes de trivialidades y encantamiento, las ruedas se ponen en marcha otra vez. ¿Podría compartirlo? Hay poco que compartir, pero podemos discutirlo cuando haya consumido el par de huevos duros con que nos ha favorecido nuestra cocinera. Su estado quizá no deje de tener relación con el ejemplar del Family Herald que observé ayer en la mesa del vestíbulo. Incluso un asunto tan trivial como cocer un huevo requiere una atención que sea consciente del paso del tiempo, incompatible con la novela de amor de esa excelente publicación. Un cuarto de hora después, la mesa estaba despejada y nosotros cara a cara. Él había sacado una carta del bolsillo. ¿Ha oído hablar de Neil Gibson, el rey del oro?, dijo. ¿Quiere decir el senador americano? Bueno, una vez fue senador por algún estado del oeste, pero se le conoce más como el mayor magnate de minas de oro del mundo. Sí, sé de él. Seguro que lleva viviendo algún tiempo en Inglaterra. Su nombre es muy conocido. Sí, compró unas grandes propiedades en Hampshire hace 5 años. Quizá haya oído hablar del trágico fin de su mujer. Claro, ahora lo recuerdo, por eso es conocido el nombre, pero la verdad es que no sé nada de los detalles. Holmes agitó la mano hacia unos papeles en una silla. Yo no tenía ni idea de que el caso viniera a parar a mí, ni de que ya tendría preparados mis recortes de prensa, dijo. La verdad es que el problema, aunque enormemente sensacional, no parecía presentar dificultades. La interesante personalidad de la acusada no oscurece la claridad de las pruebas. Esa fue la opinión seguida por el jurado forense y también en la instrucción. Ahora se ha remitido a la audiencia de Winchester. Me temo que es un asunto ingrato. Puedo descubrir hechos, Watson, pero no puedo cambiarlos. A no ser que se presenten algunos completamente nuevos e inesperados, no veo que pueda esperar mi cliente. ¿Su cliente? Se me olvidaba que no se lo he dicho. Me estoy metiendo en una enredosa costumbre, Watson, de contar un relato al revés. Más vale que empiece por leer esto. La carta que me había entregado, escrita con letra enérgica y dominante, decía así: Hotel Claridge, 3 de octubre. Querido señor Sherlock Holmes, no puedo ver ir a la muerte a la mejor mujer que ha creado Dios sin hacer todo lo posible por salvarla. No puedo explicar las cosas, ni siquiera puedo intentar explicarlas. Pero sé sin duda alguna que la señorita Dunbar es inocente. Usted conoce los hechos y quién no. Ha sido el comadreo de todo el país y ni una voz se ha levantado a su favor. Es la maldita injusticia de todo esto lo que me vuelve loco. Esa mujer tiene un corazón que no le dejaría matar una mosca. Bueno, iré mañana a las 11 a ver si usted puede dejar pasar algún rayo de luz a la oscuridad. Quizá tenga yo una clave y no lo sé. En todo caso, todo lo que sé y todo lo que tengo y todo lo que soy son para usted si puede salvarla. Si alguna vez en su vida ha mostrado toda su capacidad, aplíquela ahora a este caso. Suyo atentísimo, J. Neil Gibson.
Ahí lo tiene, dijo Sherlock Holmes sacudiendo las cenizas de su pipa de después del desayuno y volviendo a llenarla despacio. Ese es el caballero que espero. En cuanto a la historia, apenas ha tenido tiempo usted de hacerse cargo de todos esos papeles, así que debo dársela en núcleo si se va a tomar un interés intelectual en el asunto. Este hombre es la mayor potencia financiera del mundo y un hombre, según tengo entendido, de carácter muy violento y temible. Se casó con una mujer, la víctima de esta tragedia, de la que no sé nada, sino que ya había pasado su juventud, lo que fue aún más desgraciado dado que una institutriz muy atractiva se ocupaba de la educación de sus 2 niños pequeños. Esas son las 3 personas en el asunto y el escenario es una grandiosa mansión señorial, centro de una histórica finca inglesa. Luego, en cuanto a la tragedia, a la mujer se la encontró en terrenos de la finca a casi media milla de la casa en plena noche, vestida con el traje de la cena, con un chal por los hombros y una bala de revólver que le había atravesado la cabeza. No se encontró arma alguna cerca de ella y no había pistas locales en cuanto al asesinato. No había arma alguna cerca de ella, Watson, fíjese en eso. El crimen parece que se cometió ya entrada la noche. El cadáver lo encontró un guarda de casa hacia las 11 cuando lo examinaron la policía y un médico antes de llevarlo a la casa. ¿Está demasiado condensado o puede seguirlo claramente? Está muy claro. ¿Pero por qué sospechaba de la institutriz? Bueno, en primer lugar hay algún indicio muy directo. Un revólver con una cámara descargada y de un calibre que correspondía a la bala se halló en el suelo de su guardarropa. Sus ojos se quedaron fijos y repitió fragmentando las palabras. En el suelo de su guardarropa. Luego se quedó en silencio y vi que se había puesto en marcha algún proceso de pensamiento que sería estúpido interrumpir. De repente, sobresaltado, volvió a emerger a una vida animada. Sí, Watson, se encontró. Bastante condenatorio, ¿eh? Eso pensaron los 2 primeros jurados. Además, la mujer muerta llevaba encima una nota dándole cita en ese mismo lugar y firmada por la institutriz. ¿Qué tal eso? Finalmente está el motivo. El senador Gibson es una persona muy atractiva. Si muere su mujer, ¿quién más probable que la suceda sino la señorita que ya por todos los informes había recibido apremiantes atenciones de su patrono? Amor, fortuna, poder, todo dependiendo de una vida de media edad. Feo, Watson, muy feo. Sí, es verdad, Holmes. Y ella no pudo presentar una coartada. Por el contrario, tuvo que admitir que había bajado cerca del puente de Tor, que fue el escenario de la tragedia, hacia esa hora. No lo podía negar porque la había visto allí algún aldeano que pasaba. Eso realmente parece definitivo. Y sin embargo, Watson, sin embargo, ese puente, un solo ancho arco de piedra con balaustrada a los lados, hace pasar el camino sobre la parte más estrecha de una laguna larga, honda, rodeada de juncos. Lago de Tor lo llaman. En la entrada del puente yacía muerta la mujer. Tales son los principales hechos. Pero si no estoy muy equivocado, aquí está nuestro cliente mucho antes de su hora. Billy había abierto la puerta, pero el nombre que anunció era inesperado. El señor Marlowe Bates no será desconocido a los 2. Era un hombre pequeño, delgado y nervioso, de ojos asustados y unas maneras convulsivas y vacilantes. Un hombre de quien cualquier mirada profesional juzgaría que estaba al borde de un absoluto hundimiento nervioso. «Parece agitado, señor Bates», dijo Holmes. «Por favor, siéntese. Me temo que solo puedo concederle un poco de tiempo, pues tengo una cita a las 11. «Ya sé que la tiene», jadeó nuestro visitante, disparando frases breves como un hombre sin aliento. «Viene el señor Gibson. El señor Gibson es mi jefe. Soy administrador de su finca. Señor Holmes es un canalla infernal».
Un lenguaje fuerte, señor Bates. Tengo que ser enfático, señor Holmes, porque el tiempo es limitado. No querría que me encontrara aquí por nada del mundo. Ahora casi le toca venir, pero yo estaba en un sitio desde donde no pude llegar antes. Su secretario, el señor Ferguson, no me dijo hasta esta mañana que él tenía cita con usted. Y usted es su administrador. Ya le he avisado que me despido. Dentro de un par de semanas me habré librado de esta maldita esclavitud. Un hombre duro, señor Holmes, duro con todo lo que le rodea. Esas beneficencias públicas son una pantalla para cubrir sus inequidades privadas. Fue brutal con ella. Ella venía de los trópicos, era brasileña de nacimiento, como sin duda usted lo sabe. No, se me había escapado. Tropical por nacimiento y tropical por naturaleza, hija del sol y la pasión. Le había querido a él como pueden querer mujeres así, pero cuando se marchitaron sus encantos físicos, que he oído decir que en otro tiempo fueron grandes, no hubo nada que le sujetara. Todos la queríamos y estábamos por ella y le odiábamos a él por el modo como la trataba. Pero él es taimado y astuto, eso es todo lo que tengo que decirle. No lo tome por lo que parece a simple vista, hay algo más detrás de esto. Ahora me voy, no me retenga, él casi estará al llegar. Con una asustada mirada al reloj, nuestro extraño visitante salió literalmente corriendo por la puerta y desapareció. Bueno, dijo Holmes tras un intervalo de silencio. El señor Gibson parece tener una casa no muy leal, pero el aviso es útil y ahora solo podemos esperar a que aparezca el hombre en persona. A la hora en punto oímos un pesado paso por las escaleras y se hizo entrar al cuarto el famoso millonario. Al mirarle comprendí no solo los temores y el odio de su administrador, sino también los ataques que tantos rivales en negocios habían acumulado sobre su cabeza. Si yo fuera escultor y quisiera dar con el modelo de hombre de negocios con éxito, nervios de hierro y conciencia de cuero, elegiría al señor Neil Gibson como modelo. Su figura alta, flaca y áspera sugería la rapacidad y el hambre. Un Abraham Lincoln trasladado a bajos usos daría cierta idea de ese hombre. Su cara podía estar cincelada en granito, dura, angulosa, inexorable, con profundas líneas, cicatrices de muchas crisis. Unos fríos ojos grises, mirando astutamente bajo unas cejas erizadas, nos inspeccionaron sucesivamente. Se inclinó de modo rutinario cuando Holmes dijo mi nombre, y luego, con dominante aire de posesión, tendió una silla a mi compañero y se sentó con sus huesudas rodillas casi tocándole. Permítame empezar diciendo, señor Holmes, comenzó, que el dinero en este caso no me importa nada. Lo puede quemar si le sirve de algo para alumbrar la verdad. Esa mujer es inocente y esa mujer debe quedar absuelta, y a usted le toca conseguirlo. Diga su cifra. Mis honorarios profesionales siguen en escala fija, dijo fríamente Holmes. No los varío salvo cuando los perdono por completo. Bueno, si los dólares no significan nada para usted, piense en la reputación. Si arregla esto, todos los periódicos de Inglaterra y de América le trompetearán. Será el tema de conversación de 2 continentes. Gracias, señor Gibson. Creo que no necesito trompeteos. Quizá le sorprenda saber que prefiero trabajar de modo anónimo y que es el problema mismo lo que me atrae. Bueno, estamos desperdiciando tiempo. Vamos a los hechos. Creo que usted encontrará todos los importantes en los informes de prensa. No sé que pueda añadir nada que pueda ayudarle, pero si hay algo sobre lo que usted desee más luz, bueno, aquí estoy para proporcionarla. Bueno, hay solo un punto. ¿Cuál? ¿Cuáles eran las relaciones exactas entre usted y la señora Dunbar? El Rey de Oro se sacudió violentamente y casi se levantó de la silla. Luego recobró su calma corpulenta.
Supongo que está usted en su derecho y quizá tiene obligación de hacer esa pregunta, señor Holmes. Vamos a estar de acuerdo en suponerlo así, dijo Holmes. Entonces puedo asegurarle que nuestras relaciones eran enteramente y siempre las de un dador de empleo hacia una señorita con la que nunca conversó y a la que nunca vio salvo cuando estaba en compañía de sus hijos. Holmes se levantó de la silla. Señor Gibson, yo soy un hombre muy alterado, dijo, y usted no tiene tiempo ni ganas de conversaciones que no van a ninguna parte. Le deseo buenos días. Nuestro visitante se levantó también y su gran figura descoyuntada se irguió por encima de la de Holmes. Había un fulgor furioso bajo esas cejas erizadas y un toque de color en las mejillas cetrinas. ¿Qué diablos quiere decir con eso, señor Holmes? ¿Rechaza usted mi asunto? Bueno, señor Gibson, por lo menos le rechazo a usted. Había creído que mis palabras eran bien claras. Muy claras. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Me sube el precio o tiene miedo de hacerse cargo? ¿O qué? Tengo derecho a una respuesta clara. Bueno, quizá lo tenga, dijo Holmes. Le daré esta. Este asunto ya es bastante complicado para empezar con él sin la dificultad adicional de una información falsa. ¿Quiere decir que miento? Bueno, trataba de expresarlo tan delicadamente como pude. Pero si usted se empeña en esa palabra, no le llevaré la contraria. Me puse en pie de un salto, pues la expresión de la cara del millonario era demoníaca en su intensidad, y había levantado su gran puño nudoso. Holmes sonrió lánguidamente y extendió la mano a la pipa. No haga tanto ruido, señor Gibson. Encuentro que después del desayuno, incluso la menor discusión me sienta mal. Le sugiero que un paseo al aire de la mañana y pensarlo un poco tranquilamente le vendría muy bien. Con esfuerzo el Rey del Oro dominó su furia. No pude más que admirarle, pues con supremo dominio de sí mismo había pasado en un momento desde una cálida llamada de cólera a una indiferencia fría y despectiva. Bueno, usted decide. Supongo que usted sabe manejar sus propios asuntos. No puedo hacerle tocar el caso contra su voluntad. No se ha beneficiado esta mañana, señor Holmes, pues he derrumbado a hombres más fuertes que usted. Nadie me ha llevado la contraria y se ha salido con la suya. Muchos me han dicho eso y sin embargo aquí estoy, dijo Holmes sonriendo. Bueno, señor Gibson, buenos días. Usted tiene todavía mucho que aprender. Nuestro visitante salió ruidosamente, pero Holmes fumaba en silencio imperturbable, con unos ojos pensativos fijos en el techo. ¿Algo que opinar, Watson?, preguntó por fin. Bueno, Holmes, debo confesar que cuando considero que este es un hombre que apartaría sin duda cualquier obstáculo de su camino, y cuando recuerdo que su mujer quizá fuera un obstáculo y un motivo de odio, como nos dijo este Bates, me parece... Exactamente, a mí también. Pero ¿cuáles eran sus relaciones con la institutriz y cómo lo ha descubierto? Un farol, Watson, un farol. Cuando consideré el tono apasionado de su carta, extraño, nada de negocios, y lo constaté con sus maneras y su aspecto de dominio de sí mismo, resultó muy claro que había alguna emoción profunda centrada en la acusada, más bien que en la víctima. Tenemos que comprender las relaciones exactas de estas tres personas si hemos de alcanzar la verdad. Ya vio el ataque de frente que le hice y qué imperturbablemente lo recibió. Luego me tiré un farol dándole la impresión de que estaba absolutamente seguro, cuando en realidad solo lo sospechaba. ¿Volverá quizá? Estoy seguro de que volverá. Debe volver. No puede dejarlo donde está. Ah, ¿no llaman a la puerta? Sí, ahí están sus pasos. Bueno, señor Gibson, estaba diciéndole ahora mismo al doctor Watson que ya era más que hora de que viniera. El Rey del Oro había vuelto a entrar en el cuarto con un aire más amansado que cuando salió. Su orgullo herido seguía mostrándose en sus ojos resentidos, pero su sentido común le había hecho ver que tenía que ceder para alcanzar su fin. Lo he estado pensando, señor Holmes, y noto que me he apresurado al tomar a mal sus observaciones.
Usted tiene razón en llegar al fondo de los hechos, sean cuales sean, y le admiro más por ello. Sin embargo, puedo asegurarle que las relaciones entre la señorita Dunbar y yo no tocan realmente al asunto. Eso tengo que ser yo quien lo decida, ¿no? Sí, supongo que es así. Es usted como un cirujano que quiere conocer todos los síntomas antes de dar el diagnóstico. Exactamente, eso lo expresa bien. Y solo un paciente que tenga algún objetivo al engañar a su médico le ocultaría la realidad de su caso. Puede ser así, pero reconocerá usted, señor Holmes, que la mayor parte de los hombres se echarían un poco atrás si les preguntaran a quemarropa cuáles son sus relaciones con una mujer, si hay sentimiento serio en el caso. Supongo que la mayor parte de los hombres tienen una pequeña reserva privada en algún rincón de sus almas donde no les gusta que entren intrusos. Y usted ha irrumpido bruscamente en él, pero el objetivo le excusa puesto que era el tratar de salvarla. Bueno, el juego está hecho y la reserva abierta y puede explorar donde quiera. ¿Qué es lo que quiere? La verdad. El rey del oro se detuvo un momento como quien ordena sus pensamientos. Su cara sombría y de hondos surcos se había vuelto aún más triste y más grave. «Se la puedo decir en pocas palabras, señor Holmes», dijo por fin. «Hay cosas que son tan dolorosas como difíciles de decir, así que no iré más allá de lo necesario. Conocí a mi mujer cuando buscaba oro en Brasil. María Pinto era la hija de un funcionario del gobierno de Manaus y era muy hermosa. Ya era joven y ardiente en esos días, pero incluso ahora, mirando atrás con sangre más fría y ojos más críticos, veo que era extraordinaria y prodigiosa en su belleza. Tenía un carácter profundamente rico, también apasionado de todo corazón, tropical, desequilibrado, muy diferente de las americanas que he conocido. Bueno, para abreviar la larga historia, la quise y me casé con ella. Solo cuando se pasó lo romántico y duró años, me di cuenta de que no teníamos nada, absolutamente nada en común. Mi amor se fue apagando. Si el de ella se hubiera apagado, la cosa habría sido más fácil. Pero ya sabe el curioso modo de ser de las mujeres. Hiciera lo que hiciera, nada podía apartarla de mí. Si he sido áspero con ella, o incluso brutal, como han dicho algunos, fue porque sabía que si pudiera matar su amor o convertirlo en odio, sería más fácil para los dos. Pero nada la cambió. Me adoraba en estos bosques ingleses como me había adorado hace 20 años en las orillas del Amazonas. Hiciera lo que hiciera, seguía tan apegada como siempre. Entonces apareció la señorita Grace Dunbar. Vino por un anuncio nuestro y fue la institutriz de nuestros 2 hijos. Quizá haya visto usted su retrato en los periódicos. El mundo entero ha proclamado que es también una mujer muy bella. Bueno, yo no pretendo ser más moral que mis prójimos y le confesaré que no podía vivir bajo el mismo techo que una mujer así y en contacto diario con ella sin sentir una consideración apasionada hacia ella. ¿Me censura usted, señor Holmes? No le censuro por lo que sintiera. Le censuraría si lo expresó, puesto que esa señorita estaba en cierto sentido bajo su protección. Bueno, quizás sea así, dijo el millonario, aunque por un momento el reproche había vuelto a hacer surgir en sus ojos el viejo fulgor colérico. No pretendo ser mejor de lo que soy. Supongo que toda la vida he sido un hombre que echaba mano de lo que quería, y nunca he querido otra cosa más que el amor y la posesión de esa mujer. Así se lo dije. Ah, se lo dijo. Holmes podía parecer temible cuando se emocionaba. Le dije que si pudiera casarme con ella lo haría, pero que eso no estaba a mi alcance. Le dije que el dinero no me importaba y que se haría todo lo que pudiera hacer para que ella estuviera feliz y a gusto. Muy generoso, por supuesto, dijo Holmes con una mueca burlona. Mire usted, señor Holmes, vine a verle por una cuestión de pruebas, no de moral. No le pido su crítica. Solo en atención a esa señorita es por lo que toco su caso, dijo Holmes severamente.
No sé de nada de lo que se le acusa que sea realmente peor de lo que usted mismo ha confesado, que ha tratado de echar a perder a una chica indefensa que está bajo su techo. Algunos de ustedes, los ricos, habría que enseñarles que no se puede sobornar a todo el mundo para que perdonen sus excesos. Para mi sorpresa, el Rey del Oro recibió el reproche con ecuanimidad. Eso es lo que yo mismo pienso ahora. Gracias a Dios que mis planes no salieron como yo pretendía. Ella no quiso aceptar nada de eso y quiso dejar la casa al momento. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, en primer lugar, otras personas dependían de ella, y no era asunto fácil para ella echarlas a perder a todas al sacrificar su modo de ganarse la vida. Cuando juré, como hice, que no la volvería a molestar, consintió en quedarse. Pero había otra razón. Ella conocía la influencia que tenía sobre mí y que era más fuerte que ninguna otra influencia del mundo. Ella quería usarla para bien. ¿Cómo? Bueno, ella sabía algo de mis negocios. Son muy grandes, señor Holmes, más de lo que creería cualquier persona normal. Puedo elevar o destruir, y suele ocurrir que destruya, no solo individuos, eran comunidades, ciudades, incluso naciones. El negocio es un juego duro y los débiles acaban contra la pared. Jugué el juego por todo lo que valía. Nunca chillé y nunca me importó que el otro chillara, pero ella lo veía de otro modo. Creo que tenía razón. Creía y decía que una fortuna para un solo hombre, siendo más de lo que necesitaba, no debería construirse sobre 10,000 hombres arruinados que quedaban sin medios de vida. Así es como lo veía, y creo que era capaz de ver más allá de los dólares, algo más duradero. Encontró que yo hacía caso de lo que decía y creyó que serviría al mundo influyendo en mis acciones. Así se quedó. Y entonces ocurrió esto. ¿Puede usted arrojar alguna luz sobre ello? El Rey del Oro se detuvo más de un minuto con la cabeza entre las manos, perdido en profundos pensamientos. Está muy negro contra ella, no lo puedo negar. Y las mujeres tienen una vida interior y pueden hacer cosas que escapan al juicio de un hombre. Al principio yo me quedé tan trastornado y abrumado que estaba dispuesto a creer que ella se había dejado llevar de algún modo extraño que iba contra su naturaleza. Una sola explicación se me ocurrió. Se la doy, señor Holmes, por lo que pueda valer. No hay duda de que mi mujer estaba terriblemente celosa. Hay unos celos del alma que pueden ser tan frenéticos como los celos del cuerpo, y aunque mi mujer no tenía razón, y creo que la entendía, para estos últimos se daba cuenta de que esa chica inglesa ejercía un influjo en mi ánimo y en mis actos que ella misma no logró nunca. Era una influencia para el bien, pero eso no arreglaba el asunto. Estaba loca de odio y el calor de la amazona seguía siempre en su sangre. Podía haber planteado asesinar a la señorita Dunbar, o digamos amenazarla con una pistola para asustarla y que se marchara. Entonces podía haber habido una pelea y que la pistola se disparara hiriendo a la que la tenía. Esa posibilidad ya se me ha ocurrido, dijo Holmes. En efecto, era la única alternativa obvia al asesinato deliberado. Pero ella lo niega absolutamente. Bueno, eso no es definitivo, ¿verdad? Uno puede entender que una mujer puesta en una situación tan terrible pudiera apresurarse a casa llevando todavía el revólver. Incluso pudo haberlo tirado entre su ropa sin saber apenas qué hacía, y cuando se encontró pudo intentar salir del paso mintiendo con una negativa total, puesto que era imposible toda explicación. ¿Qué hay contra tal suposición? La misma señorita Dunbar. Bueno, quizá. Holmes miró el reloj. No tengo duda de que podemos obtener esta mañana los permisos necesarios y llegar a Winchester en el tren de la tarde. Cuando yo vea a esa señorita es muy posible que le sea más útil en el asunto, aunque no puedo prometer que mis conclusiones sean necesariamente como usted desea. Hubo alguna tardanza en el pase oficial y en vez de llegar a Winchester ese día llegamos a Thorpe Place, la finca del señor Neil Gibson en Hampshire.
Él no nos acompañó, pero teníamos la dirección del sargento Coventry de la policía local, que había sido el primero en examinar el asunto. Era un hombre alto, flaco, cadavérico, con unas maneras secretas y misteriosas que hacían pensar que sabía o sospechaba mucho más de lo que se atrevía a decir. Tenía también el truco de bajar de repente la voz hasta un susurro, como si hubiera encontrado algo de importancia vital, aunque la información solía ser muy corriente. Más allá de esos trucos en sus maneras, pronto mostró ser un hombre decente y honrado, que no tenía reparo en confesar que no sabía por dónde andaba y que de buena gana recibiría cualquier ayuda. «En todo caso, prefiero tenerle a usted que a Scotland Yard, señor Holmes», dijo. «Si llaman a la Yard para algún caso, entonces la policía local pierde todo el mérito en el éxito y a lo mejor le echaría la culpa si fracasa. Usted juega limpio, según he oído». «Yo no necesito aparecer en el asunto en absoluto», dijo Holmes para evidente alivio de nuestro melancólico conocido. «Si se me permite aclararlo, no pido que se mencione mi nombre». «Bueno, es muy elegante por su parte, ciertamente. Y su amigo, el doctor Watson, es de fiar, ya lo sé. Bueno, señor Holmes, mientras vamos al sitio, hay una pregunta que querría hacerle. No se lo insinuaría a nadie más que a usted». Miró a su alrededor como si apenas se atreviera a decir las palabras. «¿No cree que podría haber una acusación contra el propio señor Neil Gibson?» «Lo he estado considerando». «¿No ha visto a la señora Dunbar? Es una mujer asombrosamente buena en todos los sentidos. Él pudo muy bien desear quitarse de en medio a su mujer. Y esos americanos son más listos con sus pistolas que nuestra gente. La pistola era de él, ¿sabe?» «¿Se ha averiguado eso claramente?» «Sí, señor. Era de un par que tenía él». «Una de un par. ¿Dónde está la otra?» «Bueno, ese caballero tenía un montón de armas de fuego de una u otra clase. Nunca hemos encontrado la pareja de esa pistola determinada, pero la caja estaba hecha para dos». «Si era de un par, sin duda debería encontrar la pareja». «Bueno, las tenemos ahí afuera en la casa, si usted quiere mirarlas». «Más tarde, quizá. Creo que bajaremos andando juntos y echaremos una mirada al escenario de la tragedia». La conversación había tenido lugar en el cuartito delantero de la humilde casa del sargento Coventry, que servía como comisaría local de policía. Un paseo de una media milla a través de un páramo barrido por el viento, todo oro y bronce con los helechos marchitos, nos llevó a una puerta lateral que daba a los terrenos de la finca de Tor Place. Un sendero cruzaba las hermosas tierras y luego, desde un claro, vimos la casa anchamente extendida, la mitad de madera, un poco Tudor y un poco de georgiana, en lo alto de la colina. A nuestro lado había una extensa laguna rodeada de juncos, estrechada por en medio, donde el camino de coches principal paseaba por un puente de piedra, pero ensanchándose en pequeños lagos a ambos lados. Nuestro guía se detuvo en la entrada del puente, señalando al suelo. «Ahí es donde yacía el cuerpo de la señora Gibson. Lo marqué con esa piedra». «Entiendo que usted llegó aquí antes de que retiraran el cadáver». «Sí, me mandaron a buscar enseguida». «¿Quién?» «El propio señor Gibson. En el momento en que se dio la alarma y que él salió precipitadamente de la casa con otros, se empeñó en que no movieran nada hasta que llegara la policía». «Muy sensato. Por los periódicos supe que el disparo fue hecho desde muy cerca». «Sí, señor, muy cerca». «¿Cerca de la sien derecha?» «Detrás mismo de ella, señor Holmes». «¿Cómo estaba tendido el cadáver?» «De espaldas, señor Holmes. No había señales de lucha. Nada de señales, no había arma. La breve nota de la señorita Dunbar la llevaba apretada en la mano». «¿Apretada, dice?» «Sí, señor, apenas pudimos abrirle los dedos». «Eso excluye la idea de que nadie hubiera podido colocarle la nota allí después de su muerte para dar una pista falsa». «Válgame Dios. La nota, según recuerdo, era muy corta. Estaré en el puente de Tor a las 9, G. Dunbar. ¿Era así?» «Sí, señor». «¿Reconoció la señorita Dunbar haberle escrito?»
Sí, señor. ¿Qué explicación dio? Su defensa se reserva para la audiencia. Ella no quiso decir nada. El problema ciertamente es muy interesante. La cuestión de la carta es muy oscura, ¿verdad? Bueno, señor Holmes, dijo el guía. Si puedo atreverme a decirlo así, pareció el único punto realmente claro de todo el caso. Holmes sacudió la cabeza. Admitiendo que la carta sea auténtica y que se escribiera realmente, cierto que se recibió algún tiempo antes, digamos 1 o 2 horas. ¿Por qué entonces esa señorita seguía llevándola agarrada en la mano izquierda? ¿Por qué la iba a llevar con tanto cuidado? No necesitaba aludir a ella en la entrevista. ¿No parece notable? Bueno, señor Holmes, tal como lo dice, quizás sí. Creo que me gustaría sentarme tranquilamente unos pocos minutos y pensarlo bien. Se sentó en el borde de piedra del puente y vi sus rápidos ojos grises disparando sus ojeadas escrutadoras en todas las direcciones. De repente volvió a ponerse de pie de un salto y corrió hasta la balaustrada de enfrente. Sacó la pluma del bolsillo y empezó a examinar la piedra. Es curioso, dijo. Sí, señor, vimos la mella en el reborde. Supongo que lo ha hecho alguien que pasara. La piedra era gris, pero en ese único punto se mostraba blanca por un espacio no mayor de una moneda de 6 peniques. Examinando de cerca se veía que la superficie estaba mellada por un fuerte golpe. Costó alguna violencia hacer esto, dijo Holmes pensativo. Con el bastón golpeó varias veces el reborde sin dejar señal. Sí, fue un duro golpe. En un sitio curioso, además. No fue desde arriba, sino desde abajo, pues ya ve que estaba en el borde inferior del parapeto. Pero está al menos a 15 pies del cadáver. Sí, está a 15 pies del cadáver. Quizá no tenga que ver con el asunto, pero es un punto digno de tener en cuenta. Creo que no tenemos más que averiguar aquí. ¿No había huellas, dice? El suelo estaba duro como el hierro, señor Holmes. No había huellas en absoluto. Entonces podemos irnos. Subiremos primero a la casa y miraremos esas armas de las que habla usted. Luego iremos a Winchester, pues me gustaría ver a la señora Dunbar antes de seguir adelante. El señor Neil Gibson no había vuelto de Londres, pero vimos en la casa al neurótico señor Bates que nos había visitado aquella mañana. Nos mostró con siniestra complacencia el temible arsenal de armas de fuego de diversas formas que su patrono había acumulado en el transcurso de una vida de aventuras. El señor Gibson tiene sus enemigos como esperaría cualquiera que le conozca a él y sus métodos, dijo. Duerme con un revólver cargado en el cajón junto a la cama. Es un hombre violento, señor Holmes, y hay momentos en que todos le tenemos miedo. Estoy seguro de que la pobre señorita que ha fallecido muchas veces estuvo aterrorizada. ¿Presenció alguna vez una violencia física contra ella? No, no puedo decir eso, pero he oído palabras que eran casi tan malas, palabras de desprecio frío y cortante, incluso delante de los criados. Nuestro millonario parece no brillar en la vida privada, observó Holmes mientras nos dirigíamos a la estación. Bueno, Watson, hemos encontrado muchos datos, algunos nuevos, y sin embargo me parece que estoy lejos de mi conclusión. A pesar del evidente odio del señor Bates hacia su jefe, deduzco por él que cuando se dio la alarma él estaba sin duda en su biblioteca. La cena había acabado a las 8:30 y todo estaba normal hasta entonces. Es verdad que la alarma se dio un poco tarde, ya entrada la noche, pero la tragedia sin duda ocurrió a la hora indicada en la nota. No hay ninguna prueba de que el señor Gibson hubiera salido de la casa desde que volvió de Londres a las 5. Por otro lado, la señorita Dunbar, según tengo entendido, reconoce que había dado cita a la señora Gibson en el puente. Más allá de eso no quiere decir nada, ya que su abogado le ha aconsejado que se reserve su defensa. Tenemos varias preguntas muy vitales que hacer a esa señorita, y mi ánimo no estará en paz mientras no la veamos. Tengo que confesar que el caso me parecería muy negro contra ella si no fuera por una sola cosa. ¿Cuál es, Holmes? El hallazgo de la pistola en su guardarropa. ¡Caramba, Holmes!
exclamé. Ese me parece el detalle más condenatorio de todos. No es así, Watson. Me había llamado la atención incluso la primera vez que lo leía por encima como algo extraño, y ahora que estoy más de cerca en contacto es mi única base firme de esperanza. Tenemos que buscar coherencia. Donde falta debemos sospechar engaño. Apenas lo sigo. Bueno, vamos, Watson. Imaginémonos por un momento que es usted como una mujer que de modo frío y premeditado va a librarse de una rival. Usted lo ha planeado. Hay escrita una nota. Usted tiene su arma. El crimen ha sido llevado a cabo. Ha sido eficaz y completo. ¿Me va a decir que después de llevar a cabo un crimen tan hábil echaría a perder su reputación olvidando tirar el arma en una de esas matas de juncos que la cubrirían para siempre y que por fuerza tiene que llevarse la casa cuidadosamente y colocarla en su propio guardarropa, el primerísimo lugar que registrarían? Ni sus mejores amigos le llamarían un buen planeador, Watson, y sin embargo no le puedo imaginar haciendo algo tan torpe como eso. ¿En la excitación del momento? No, Watson, no voy a admitir que eso sea posible. Cuando se premedita fríamente un crimen, entonces los medios de ocultarlo también están fríamente premeditados. Espero, por tanto, que estemos en presencia de un serio error, pero hay mucho que explicar. Bueno, nos dedicaremos a explicarlo. Una vez que se cambia el punto de vista, lo mismo que era tan condenatorio se convierte en una clave de la verdad. Por ejemplo, está el revólver. La señorita Dunbar niega conocerlo en absoluto. En nuestra teoría dice la verdad cuando lo afirma así. Por lo tanto, se lo pusieron en el guardarropa. ¿Quién lo puso allí? Alguien que deseaba incriminarla. ¿No era esa persona el verdadero criminal? Ya ve cómo llegamos enseguida a una línea muy fecunda de investigación. Nos vimos obligados a pasar la noche en Winchester ya que las formalidades no estaban todavía completadas, pero a la mañana siguiente, en compañía del señor Joyce Cummings, el prometedor abogado a quien se había confiado la defensa, se nos permitió ver a la señorita en su celda. Por todo lo que habíamos oído, yo esperaba ver una mujer hermosa, pero nunca olvidaré el efecto que me produjo la señorita Dunbar. No era extraño que incluso el dominante millonario hubiera encontrado en ella algo más poderoso que él mismo, algo que podía dominarle y guiarle. Uno notaba también al mirar esa cara fuerte, bien cortada pero sensitiva, que aunque ella fuera capaz de alguna acción impetuosa, sin embargo había en ella una innata nobleza de carácter que haría que su influencia fuera siempre para bien. Era morena, alta, con una figura noble y una presencia dominadora, pero sus ojos oscuros tenían la expresión desvalida y apelante de la criatura acosada que siente las redes a su alrededor, pero no ve la salida. Ahora, al darse cuenta de la presencia y la ayuda de mi famoso amigo, un toque de color subió a sus mejillas consumidas y una luz de esperanza empezó a fulgurar en la mirada que nos dirigió. ¿Quizá el señor Neil Gibson le ha dicho algo de lo que ocurrió entre nosotros?, preguntó con voz sorda y agitada. Sí, respondió Holmes. No tiene que molestarse en entrar en esa parte de la historia. Después de verla, estoy dispuesto a aceptar la declaración del señor Gibson tanto sobre la influencia que usted ejercía sobre él como sobre la inocencia de sus relaciones con él. Pero, ¿por qué no se ha explicado toda esta situación en el proceso de instrucción? Me parecía increíble que se pudiera sostener tal acusación. Creí que si esperábamos, todo el asunto se aclararía por sí solo, sin que hubiera necesidad de entrar en penosos detalles de la vida íntima de la familia. Pero creo que lejos de aclararse, se ha hecho aún más serio. Mi querida señorita, exclamó Holmes gravemente, le ruego que no se haga ilusiones sobre ese punto. El señor Cummings aquí presente le asegurará que todas las cartas están ahora contra nosotros y que tenemos que hacer todo lo posible si hemos de ganar y que todo quede en claro.
Sería un cruel engaño fingir que no está usted en un peligro muy grande. Proporcióneme toda la ayuda que pueda entonces para llegar a la verdad. No ocultaré nada. Háblenos entonces sobre sus verdaderas relaciones con la mujer del señor Gibson. Me odiaba, señor Holmes. Me odiaba con todo el fervor de su carácter tropical. Era una mujer que no hacía nada a medias y la medida de su amor a su marido era también la medida de su odio hacia mí. Es probable que malentendiera nuestras relaciones. No quería calumniarla, pero amaba tan valientemente en un sentido físico que apenas podía comprender el vínculo mental e incluso espiritual que unía a su marido a mí, ni imaginar que era solo mi deseo de influir en su poder para buenos fines lo que me retenía bajo su techo. Ahora veo que yo estaba equivocada. Nada podía justificar que me quedara donde era causa de infelicidad, y sin embargo es seguro que la infelicidad habría seguido aquí, aunque me hubiera marchado de la casa. Bueno, señorita Dunbar, dijo Holmes, le ruego que nos diga exactamente qué ocurrió esa noche. Puedo decirle la verdad en la medida en que la sé, señor Holmes, pero no estoy en condiciones de demostrar nada y hay puntos, los puntos más vitales, que no puedo explicar y que no puedo imaginar cómo podrían explicarse. Si usted encuentra los hechos, quizás otros encontrarán la explicación. Entonces, con respecto a mi presencia en el puente de Torres anoche, recibí una nota de la señora Gibson por la mañana. Estaba puesta en la mesa del cuarto donde dábamos clase, y quizá la pusiera ella con su propia mano. Me imploraba que la viera después de cenar. Decía que tenía algo importante que decirme y me rogaba que dejara una respuesta en el reloj de sol del jardín porque deseaba que nadie lo supiera. Yo no veía la razón de tal secreto, pero hice como me pedía aceptando la cita. Me pedía que destruyera su nota y la quemé en la estufa de la clase. Ella tenía mucho miedo de su marido, que la trataba con una aspereza por la que yo le reprochaba frecuentemente, y solo pude imaginar que ella no deseaba que él supiera nada de nuestra entrevista. Pero ella guardó su respuesta muy cuidadosamente. Sí, me sorprendió que la tuviera en la mano al morir. Bueno, ¿qué pasó luego? Fui allí como había prometido. Cuando llegué al puente ella me esperaba. Nunca me di cuenta hasta ese momento de cuánto me odiaba esa pobre criatura. Era como una loca. En efecto, creo que estaba loca, sutilmente loca, con ese profundo poder de engaño que a veces tienen los locos. Si no, ¿cómo hubiera podido encontrarme todos los días sin darme importancia y sentir sin embargo un odio tan furioso contra mí en su corazón? No diré lo que dijo. Vertió toda su furia salvaje en palabras horribles que quemaban. Yo ni contesté, no pude. Era horrible verla. Me tapé los oídos con las manos y me marché a toda prisa. Al dejarla, ella seguía allí parada, chillándome sus maldiciones a la entrada del puente. ¿Dónde la encontraron después? A pocos pasos del lugar. Y sin embargo, suponiendo que ella muriera poco después que la dejó usted, ¿no oyó usted ningún disparo? No oí nada. Pero claro, señor Holmes, yo estaba tan agitada y horrorizada por esa terrible explosión que me apresuré a volver a la paz de mi cuarto y era incapaz de notar nada de lo que pasaba. Dice que volvió a su cuarto. ¿Lo volvió a dejar antes de la mañana siguiente? Sí, cuando se dio la alarma de que había muerto esa pobre criatura, yo salí corriendo con los demás. ¿Vio al señor Gibson? Sí, acababa de volver del puente cuando le vi. Habían mandado a buscar al médico y al policía. ¿Le pareció muy perturbado? El señor Gibson es un hombre muy fuerte que se controla bien. Creo que nunca mostraría sus emociones, pero yo que le conocía bien vi que estaba profundamente afectado. Entonces llegamos al punto más importante. ¿Esa pistola que se encontró en su cuarto, la había visto antes alguna vez?
Nunca, lo juro. ¿Cuándo se encontró? A la mañana siguiente, cuando la policía hizo su registro. ¿Entre su ropa? Sí, en el suelo de mi guardarropa, debajo de mis trajes. ¿No pudo suponer cuánto llevaba allí? No estaba allí la mañana anterior. ¿Cómo lo sabe? Porque arreglé el guardarropa. Eso es definitivo. Entonces alguien entró en su cuarto y colocó el arma allí para inculparla. Tuvo que ser así. ¿Y cuándo? Solo pudo ser a las horas de comer, o si no a las horas cuando yo daba clases a los niños. ¿Tal como estaba usted cuando recibió la nota? Sí, desde ese momento en adelante toda la mañana. Gracias, señorita Dunbar. ¿Hay algún otro punto que pudiera servirme en la investigación? No se me ocurre ninguno. ¿Hubo algún signo de violencia en la piedra del puente? Una mella completamente reciente enfrente mismo del cadáver. ¿Podría sugerir alguna explicación posible? Seguro que es una mera coincidencia. Curioso, señorita Dunbar, muy curioso. ¿Por qué iba a aparecer en el mismo momento de la tragedia y por qué en el mismo sitio? ¿Pero qué pudo causarlo? Solo una violencia muy grande pudo tener tal efecto. Holmes no contestó. Su cara pálida y ansiosa había asumido de repente esa expresión tensa y remota que me había acostumbrado a asociar con las supremas manifestaciones de su genio. Tan evidente era la crisis de su mente que ninguno de nosotros se atrevió a hablar, y allí nos quedamos sentados, el abogado, la presa y yo, observándole en un silencio concentrado y absorto. De repente se levantó de la silla de un salto, vibrando de energía nerviosa y de apremiante necesidad de acción. «Vamos, Watson, vamos», exclamó. «¿Qué pasa, señor Holmes?» «No se preocupe, mi querida señorita. Tendrá noticias mías, señor Cummings. Con la ayuda del Dios de la justicia le proporcionaré una defensa que hará resonar a Inglaterra. Tendrá noticias mías, señorita Dunbar, y mientras tanto, esté segura de que las nubes se están levantando y que tengo todas las esperanzas de que la luz de la verdad se abra paso». No era largo el viaje desde Winchester hasta Torplace, pero fue largo para mi impaciencia, mientras que para Holmes evidentemente resultaba interminable, pues a causa de su nerviosismo no podía sentarse y daba vueltas por el vagón o tamborileaba con sus largos dedos sensitivos en los almohadones que había a su lado. De repente, sin embargo, cuando nos acercábamos a nuestro destino, se sentó enfrente de mí. Teníamos un vagón de primera para nosotros solos y poniéndome una mano en cada rodilla me miró a los ojos con la mirada peculiarmente maligna que era característica de su humor más travieso. «Watson», dijo, «creo recordar que usted va armado en estas excursiones nuestras». Estaba muy bien para él que yo lo hiciera así, pues él se cuidaba muy poco de su propia seguridad cuando su mente estaba absorta en un problema. Así que más de una vez mi revólver había sido un buen amigo en la necesidad. Se lo recordé así. Sí, yo soy un poco distraído en esos asuntos, pero ¿lleva el revólver encima? Lo saqué de mi bolsillo lateral, un arma pequeña, corta, cómoda, pero muy útil. Él soltó el cierre, sacó los cartuchos y lo examinó con cuidado. «Es pesado, notablemente pesado», dijo. «Sí, es una pieza bastante sólida». Caviló sobre ella unos momentos. «¿Sabe, Watson?», dijo, «creo que su revólver va a tener una relación muy íntima con el misterio que estamos investigando». «¿Mi querido Holmes está bromeando? Tenemos una prueba por delante. Si la prueba sale bien, todo estará claro y la prueba dependerá de la conducta de esta pequeña arma. Un cartucho fuera. Ahora volveremos a poner los otros 5 echando el seguro. Así, eso aumenta el peso y lo convierte en una reproducción mejor». No tenía yo idea de lo que había en su mente, ni él me iluminó, sino que siguió perdido en sus pensamientos hasta que paramos en la pequeña estación de Hampshire. Obtuvimos un destartalado cochecillo y en un cuarto de hora estábamos en casa de nuestro amigo confidencial el sargento.
¿Una pista, señor Holmes? ¿Cuál es? Todo depende del funcionamiento del revólver del doctor Watson, dijo mi amigo. Aquí está. Bueno, sargento, ¿puede darme 10 yardas de cuerda? La tienda del pueblo nos proporcionó un ovillo de fuerte guita. Creo que esto es lo único que necesitamos, dijo Holmes. Ahora, si le parece bien, emprenderemos lo que espero que sea la última etapa de nuestro viaje. El sol se ponía, convirtiendo el ondulado páramo de Hampshire en un prodigioso panorama otoñal. El sargento, con muchas miradas críticas e incrédulas que evidenciaban sus profundas dudas sobre la cordura de mi acompañante, iba remoloneando a nuestro lado. Al acercarnos al escenario del crimen vi que mi amigo, por debajo de su habitual frialdad, estaba en realidad profundamente agitado. «Sí», dijo en respuesta a mi observación. «Ya me ha visto alguna vez fallar al blanco, Watson. Tengo instinto para estas cosas y sin embargo a veces me ha engañado. Parecía una certidumbre cuando me relampagueó por la mente en la senda de Winchester, pero uno de los inconvenientes de una mente activa es que siempre se pueden imaginar explicaciones alternativas que harían que nuestra pista fuera falsa. Y sin embargo, bueno, Watson, no podemos más que probar». Mientras caminaba, había atado firmemente un cabo de la cuerda al mango del revólver. Ahora habíamos llegado al escenario de la tragedia. Con mucho cuidado, bajo la guía del policía, situó el lugar exacto donde había estado tendido el cadáver. Luego buscó entre los brezos y helechos hasta encontrar una piedra voluminosa. La ató al otro extremo de la cuerda y la colgó sobre el parapeto del puente de modo que pendía suelta sobre el agua. Luego se situó en el lugar fatal a cierta distancia del borde del puente con mi revólver en la mano, tendiendo la cuerda tensa entre el arma y la pesada piedra al otro extremo. «Vamos allí», exclamó. Diciendo estas palabras, levantó la pistola hasta la cabeza y luego la soltó. En un momento le arrebató el peso de la piedra, golpeando con un fuerte chasquido el parapeto y se desvaneció por encima de la balaustrada, cayendo al agua. Apenas había desaparecido cuando Holmes se arrodilló junto a la piedra y un jubiloso grito mostró que había encontrado lo que esperaba. «¿Ha habido nunca una demostración más exacta?», exclamó. «Vea, Watson, su revólver ha resuelto el problema». Hablando, señaló una segunda mella del mismo tamaño y forma de la primera que había aparecido bajo el reborde de la balaustrada de piedra. «Nos quedamos esta noche en la posada», continuó levantándose y encarándose con el asombrado sargento. «Por supuesto, usted buscará un gancho de recoger y recobrará fácilmente el revólver de mi amigo. También encontrará a su lado el revólver, la cuerda y la piedra con que esa vengativa mujer intentó disfrazar su propio crimen y cargarle una acusación de asesinato a una víctima inocente. Puede hacerle saber al señor Gibson que le veré por la mañana cuando se puedan dar pasos para vindicar a la señorita Dunbar». Bien entrada la noche, mientras fumábamos nuestras pipas en la posada del pueblo, Holmes me dio un breve resumen de lo que había pasado. «Me temo, Watson», dijo, «que no mejorará usted la reputación que haya adquirido yo añadiendo a sus anales el caso del misterio del puente de Thor. He estado torpe y me ha faltado una mezcla de imaginación y realidad que es la base de mi arte. Confieso que la mella de la balaustrada de piedra era una pista suficiente como para sugerir la solución verdadera y me critico a mí mismo por no haberla alcanzado antes. Debe admitirse que lo que organizó la mente de esa desgraciada mujer era profundo y sutil, de modo que no era cosa sencilla desenredar su plan. Creo que en nuestras aventuras nunca hemos encontrado un ejemplo más extraño de lo que puede producir un amor extraviado. Que la señorita Dunbar fuera su rival en un sentido físico o meramente mental le pareció imperdonable a sus ojos. Sin duda que echó la culpa a esa inocente señorita de todos los malos tratos y duras palabras con que su marido trataba de rechazar su afecto demasiado demostrativo. Su primera resolución fue acabar con su propia vida.
La segunda fue hacerlo de tal modo que enredara a su víctima en un destino que fuera mucho peor que ninguna muerte súbita. Podemos seguir muy claramente los diversos pasos y estos muestran una notable sutileza mental. Con una gran astucia se extrajo de la señorita Dunbar una nota que hiciera parecer que ella había elegido el escenario del crimen. En su afán de que se descubriera, ella exageró un poco agarrándola en la mano hasta el final. Solo eso debía haber provocado sospechas antes de lo que ocurrió. Luego tomó uno de esos revólveres de su marido. Había, como ha visto, un arsenal en la casa y se lo guardó para usarlo. Alguien lo había escondido esa mañana en el guardarropa de la señorita Dunbar después de disparar un cartucho, lo que pudo hacer fácilmente en los bosques sin llamar la atención. Luego bajó al puente donde había organizado ese método tan enormemente ingenioso para desembarazarse de su arma. Cuando apareció la señorita Dunbar, ella empleó su último aliento en verter su odio, y luego, cuando ella ya no podía huir, llevó a cabo su terrible propósito. Ahora todos los eslabones están en su sitio y la cadena se ha completado. Los periódicos preguntarán por qué no se dragó el lago para empezar, pero es muy fácil ser juicioso con posterioridad y en todo caso la extensión de un lago lleno de juncos no es fácil de dragar si no se tiene una idea clara de qué se busca y dónde. Bueno, Watson, hemos ayudado a una notable mujer y también a un hombre temible. Si en el futuro unen sus fuerzas como parece probable, el mundo financiero quizá sepa que el señor Neil Gibson ha aprendido algo en esta aula de tristeza donde se enseñan nuestras lecciones terrenales.